eh, lo primero que se hace es decir si la subclase es un o es una eh, persona, suponete, ¿no? En este caso, el director y el actor son una persona, ¿sí? Así que la herencia es válida en este caso. Y algo que estaría mal en el diagrama en sí es si vos haces una herencia de persona a director, suponete, y actor, está mal que se repitan los atributos y el comportamiento, ¿sí? En la subclase no deberían estar los atributos que ya tenés cargados Ah, los borro esto en la entonces. superclase. Sí, No sirven para nada entonces estos que están acá porque son los mismos. si son los mismos no sirven. Y ahí Eh, cu- es, Cumple con el enunciado esto porque me pedía que haga la clase, va, es lo que entendí yo, hice la clase película, la clase serie, y bueno, que cada cual tenía su director y su actor. es que las relaciones no serían de esa manera, ¿sí? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Eh, Generalmente una película tiene un director, ¿sí? Y tiene múltiples actores. Y es importante diferenciarlas a esas flechas. Entonces la relación de la película a la persona no estaría bien, sino que en este caso, a ver, no quiere decir que muchas veces no se necesita hacer la relación a la superclase, ¿sí? Sin especificar. Pero en este caso, película y serie deberían presentar la relación en particular con una cardinalidad y el nombre de la relación a director y actor. La serie sería exactamente lo mismo. A ver, vamos a ver si hay alguna diferencia entre la película y la serie. Sí, que la serie tiene capítulo y la película no. Claro, bueno, eso también se debería modelar. Y es más, es muy factible. Hay series en donde cada capítulo, por ejemplo, trabaja con distintos actores, ¿sí? Entonces podría ser que los actores estén relacionados al capítulo más que a la serie en sí. Y la serie tiene una relación a n capítulos. ¿Cómo se pone que es una relación a n capítulos? Se pone la flecha, como la armaste acá en este caso, nada más que se pone el nombre de la relación, que en este caso serie va a tener una flecha a capítulo. En la flecha vamos a poner capítulos, que va a ser el nombre del atributo, Tipo acá en ¿sí? el medio, ahí. Claro, exactamente. Y van a tener que poner un asterisco en el final de la flecha, indicando que es una relación a muchos. Ya con el nombre queda representado, pero bueno, con el Entonces yo asterisco tendría que queda hacer otra clase que sean los capítulos. No entiendo. exactamente O sea, tengo que hacer una clase que sean los capítulos, una clase que sea capítulo y que que vas a de la ponerle, la pongo, serie, por ejemplo, la pongo acá. claro, Y que esto haga así. exactamente. Para que esto acá. Oh, la conferencia también. Bueno, después lo arreglo. Acá capítulos. Y acá le pongo las características del capítulo. Y acá esto también tendría que relacionarse con esto. ¿O no? Claro, se Porque tendría que vos del capítulo relacionar, tenés que sacar los actores y los. sí, igual yo no lo haría a persona la relación. En este caso, ustedes ya vieron clases abstractas, Sí, creo que sí. ¿sí? Bueno, en este caso, persona seguramente tendría que ser una clase abstracta. Porque a vos una persona no te puede hacer nada, ninguno de los dos sistemas. No te, no te representa nada, ¿sí? Entonces, sí, Entonces sí, yo. las relaciones entre películas no debería ser directamente a persona, sino tendría que tener una relación a director con una anotación que diga director y tenga relación a uno. Y debería tener otra relación más que vaya actor y que sea actores, con asterisco, en donde decís que la película tiene una serie de... Hago lo mismo que con capítulo. Hago, por ejemplo, acá sí. Claro, Y pongo, acá en vez de capítulo, pongo actores.
Y Sí, así. ahí fíjate, por lo que hablábamos recién, serie, Sí. decíamos que hay series que muchas veces tienen capítulos que tienen distintos repartos, distintos actores. Entonces yo Ujú. lo que haría es directamente que el capítulo tenga actores. Ah, claro. Sí, porque puede aparecer una vez el capítulo y otra vez no. Entonces Claro, acá, exactamente. capítulos que vaya a capítulos. Claro. Capítulo. Y bueno, después acá pongo. Ah, de ojo, pará. Vos ahí, si haces la flecha con el nombre de la relación, no lo tenés que poner como atributo. ¿Sí? Es como que la flecha ya plantea una relación y vos no tenés que poner el atributo escrito. Ah, no Es se como pone. una. No. Entonces en el 6 también. Yo en el 6 mirá. A ver para. Porque. Te muestro el 6. Abrir. Yo en el 6 viste que el 6 pedía. De cita vos te relacionás con lugar y persona. En el 6. Entonces eso también lo tengo que sacar. A esos Claro. atributos. No lo estás compartiendo, Mateo. No cambiaste de ventana. Ah, no cambié. Ah, ¿cómo es esto, Aguanta. Em, toda la pantalla, total lo mismo. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí se Sí, sí. ve. Entonces acá también, estos tres los tendría que sacar y ponerlos acá en la flechita. Claro, exactamente. Igual este que es con date, este lo dejo. Sí, no. Los atributos van como atributos. El tema es cuando tenés un atributo que es un objeto. Ahí tiene que ir de alguna manera representado con una relación en el UML. Entonces, date, que digamos fecha, que es con el tipo de acto, está bien, es un objeto también, date, ¿sí? Es una clase. Claro, Pero en por eso. sí, todo lo que es, todo lo que está predefinido en en la misma librería Java, no la representás como un objeto, ¿sí? Sino que lo pones ahí, como en este caso. Y los getter y Pero los setter, toda clase que vos escribas, digamos, personalizada para tu software, sí es importante que escribas la clase y que la representación en el UML esté a partir de la relación, con la flechita. ahí. Perfecto. Bueno, después lo arreglo eso. ¿Y está bien haber puesto los set y los head o no van? Sí, no está mal ponerla. ¿Y el constructor? Está bien también. Ah, bueno, Bueno, el joya. constructor podría o no ponerse, no hay problema. Listo. Genial. Eh, Ahí ten en cuenta que la relación, eh, pusiste la cita a persona, ahí habría el nombre de la relación se te marcaría en el parcial como mal. Tiene que ser a personas. ¿Sí? Una cita Ah, está como me conformada por dijiste dos recién, personas. Claro, con el cosito, con el exactamente. asterisco. Personas y el asterisco. Personas, con ese. Ahí. Perfecto. Listo. Ahí está. Bueno, después lo arreglo este, pero ya entendí cómo lo tengo que hacer. Son Porque si me lo algunas pongo. pequeñas reglas como para que le sirvan a todos en común, pero está bueno que hayas agarrado una herramienta y hayas probado a armar las clases, está bueno. Siempre si tenés todo ordenado, digamos, en el diagrama, después codificarlo es mucho más sencillo. Oh, listo. Muchas gracias. No, por favor. Dejo de compartir, que no me acuerdo cómo se hacía. Acá. Ahí me dice Augusto Greco que llegó al 6. Augusto, ¿tenés algo para mostrar? Lo ¿Llegaste estoy a estar en la haciendo. parte? Lo Ah, estoy ¿estás en haciendo eso? constructor de persona. Así que Bien, no, casi perfecto. nada. Bien. No sé cómo está en el resto. ¿Quieren que vayamos por ese? ¿Ese es de entrega? Sí, dice subir. Sí, es el único que se entrega. Sí, no me gusta hacer mucho en clase esto porque... No, igual yo dije, solo porque preguntaste, no tengo dudas ni nada. Ah, bueno, joya. Yo siempre trato de dejarlos de la subida para que ustedes intenten resolverlo solos. Eh, no quiere decir que por ahí, si surge una duda o algo, aclare y hasta lo miremos.
pero no quiero que lo resolvamos en la clase porque si no ya dejamos la tarea resuelta a mi criterio y no tiene sentido. La idea es que ustedes se puedan equivocar en los ejercicios y que después corrijamos de acuerdo al error. Estamos en etapa en donde los errores pueden pasar y nada, no hay ningún problema. Es solo marcarlos y resolverlos. Si quieren, definimos en 2 o 3 palabras el ejercicio, pero bueno, es parecido a lo que nos había mostrado hace un ratito el compañero. Y se define la clase persona, la clase cita y lugar. Una cita está compuesta por una fecha. Dice, seguir la guía de Jabalá y BlueJ para ver cómo utilizar fechas, bien. Un contacto, que es la persona. Un lugar y una importancia. Un lugar de 1 a 5 que marca la prioridad, siendo 5 la más alta. Está bien, un contacto. Un lugar y una importancia. Está bien, ya en este caso, por cómo está el enunciado, arma la cita con una persona más el usuario del sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la relación a persona está bien, fíjense que el nombre de la relación sea contacto, como para que quede igual que en el enunciado. Y lugar está bien que esté armado como una clase nueva. También es importante marcar la importancia, que fíjense tiene que ser un entero que vaya entre el 1 y el 5. Bueno, y después dice, cree objeto cita e inicialícelo con los datos necesarios. ¿Eso se acuerdan cómo hicimos la otra vez? Que armábamos por ejemplo, decíamos cita 1 es igual a new cita. Ahí pasamos todos los parámetros del constructor. Y después terminamos operando mandándole algún mensaje, ¿sí? Para que cuando ese objeto reciba ese mensaje, pueda de alguna manera ejecutar algún comportamiento con su método. ¿Ah? Profe, Sí, yo tenía una consulta con el tema de la clase date. sí, ¿cómo no? No termino de entender por la parte de lo que ponen ahí en la guía, porque pongo todo eso y no A me ver, queda claro, no sé. vamos a ver la guía. En particular, la clase date, sí, es para no entenderla, así que es una buena pregunta. Aguantame que abro la guía a ver qué les muestra, como para no irme por las ramas por otro lado. ¿Alguno la tiene ahí a mano? Si alguno tiene la duda, ¿vieron cómo lo había declarado Fede a Date? Que le había puesto con los 3 valores, el día, el mes y el año. Sí, yo lo vi, El pero año no hay que sé cómo lo he hecho. ponerlo, o sea, yo le ponele, si querés poner el año 2021, tenés que poner 121 nada más, porque es, o sea, como que suma de 1900 y le tenés que sumar al año que quiera llegar. No sé si me explico. Si Sí, yo lo ponele, puse como precondición a eso. yo le puse ponerle la cita que sea en 2021, entonces le tenés que poner 121. Si le pones 2021 Claro, se sí, te sí. va el pasto. ¿121 o 1021? 121. Y si querés poner que nació o la cita que sea, no sé, en el 85, en el 1985, tenés que poner 85 nada más. Eh, no conocía la regla que estás planteando. A lo mejor es así, no sé. Yo siempre la Sí, trabajé la vimos el otro día con acá Fede. como la escribió Fede, ¿sí? Con la guía esta de BlueJ. En particular, fíjense, cuando hace date, o sea, establece el nombre de la clase, el nombre en sí de la variable que está usando, iguala para asignarle a esta variable lo que viene, y que termina asignando un new date. Esto quiere decir, genero una instancia de date y la asigno a esta variable que es un objeto, ¿sí? Este es mi Pero objeto esa, de, pero esa ¿sí? era la fecha de ahora. Creo que no nos Exactamente, sirve. esto es la fecha actual.
¿sí? Pero no nos sirve. No, puede servir o puede no servir. Claro, en el 6 no sirve. Exactamente, en el 6 no. Esta es una definición de lo más clásico para establecer hoy la fecha actual, ¿sí? Por eso después hace una salida por pantalla, hace un System Out Print Line. Esto lo que hace es imprime y baja de línea y dice today is la fecha, ¿sí? Fíjense que se puede concatenar una fecha a, por ejemplo, un string. Y después el ejemplo 2, y es como lamentablemente se manejan las fechas en Java, termina usando un formateador, ¿sí? Porque el problema que tiene date es que no lo puedes directamente generar, hacer un new date y pasarle directamente una fecha con este formato. ¿Por qué? No sé por qué se definió tan choto en Java armar una fecha. Pero en definitiva, ¿qué se termina haciendo? Se genera un string, ¿sí? Que tenga la fecha que queremos definir nosotros, o es más, o directamente podríamos pasar esto, ¿sí? Dentro de este método, y después sí o sí necesitamos una clase formateadora de fecha, ¿sí? Esa clase en sí es dayFormat, ¿sí? Que es una manera, vieron que vos podés representar una fecha de 1.000.000 de formas. Podés usar día a día, mes, mes, año, 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 ¿sí? Con separación, por ejemplo, de barra, o podemos utilizar esa misma fecha con separación de guiones, o podemos agregarle al final del año minuto, minuto, segundo, segundo. Es más, podemos agregar minutos, segundos, nanosegundos. Bueno, es muy compleja y es más, digamos, nosotros en español utilizamos más este formato de día a día, mes, mes y 4 dígitos para el año, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usa el año adelante, ¿sí? Cambia ese formato. Entonces, por eso Java lo que hizo es una clase dayFormat que sirva justamente para formatear fechas en el formato que vos necesites en el momento. Fíjense que ahí, acá termina usando, ¿por qué les parece por ahí raro? ¿No? Porque en sí utiliza dayFormat y termina usando una clase más especializada. Simple dayFormat hereda, ¿sí? De dayFormat. ¿Tá? Por eso por ahí esto queda medio raro. Pero esto es válido, es como el caso que teníamos ahí de persona y director, por ejemplo. Entonces podría ser que vos instancias una persona a partir de el constructor de director, supónganse, ¿sí? Y después queda asignado en la clase persona. Y al final lo que se termina haciendo es al formateador, ¿sí? Pedirle que haga un parseo, ¿sí? Con el formato, con la fecha que escribimos a partir de este formateador. Obviamente tiene que coincidir este formato con esto, porque si no nos coincide no va a generar cualquier cosa, ¿sí? Y si se fijan acá, otra cosa que por ahí no es cómoda también, pero bueno, que se hace así, es que tiene que hacer un parseo explícito. No sé si alguien le dio en teoría o en práctica casteo o parseo. No. No le nombraron ni siquiera qué es el casting, explícito o implícito. Bueno, el casting es, digamos, la conversión de un objeto en otro tipo de objeto, ¿sí? Eso se puede hacer de dos maneras. Implícito, ¿sí? Cuando el programador no tiene que escribirlo y se hace la conversión de igual manera, como es en este caso. Y si se fijan ustedes, generan un simple dayFormat y lo terminan asignando a un dayFormat. Entonces, estas dos clases de alguna manera terminan casteando para que se haga de este tipo, ¿sí? O si no, tenemos otra forma de castear, que es con paréntesis y el nombre de la clase, hacer un forzado explícito escribiendo, ¿sí? De esta manera, que lo que quiero hacer es convertir lo que me devuelve el método parse de esta clase formatter,
¿sí? Que me lo termina convirtiendo a un date, ¿sí? Eso lo que hace, en definitiva, seguramente formatter parse, ¿sí? Termina generando un string o alguna cosa así, y acá lo que haces es decirle, che, pará, quiero forzarte a que te termines convirtiendo en fecha. Este casteo explícito ya se lo van a explicar mejor por ahí en la teoría. Lo interesante de saber es que muchas veces podés forzar, y está bien que lo hagas, como en este caso, y hay otras veces que estás queriendo mezclar manzanas con pera, y es muy factible que te termine dando un error esa conversión, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando casteemos lo hagamos entre clases que pueden castearse, ¿sí? Bueno, en definitiva, se usa así. No sé si les sirvió la explicación. No sé por qué es tan complejo. Si yo tuviera que hacer la clase date nuevamente, no la haría de esta manera, sino que directamente a la clase le generaría un método que sete el formato y después genere fechas como quiera pasándole los números. Pero bueno, está armada así en Java, ya hace 1.000.000 de años que se usa así. Ahora surgió para tratar de revertir un poco esa mala resolución de fecha con una clase que se llama calendario, ¿sí? Calendar, pero tampoco termina de resolverla muy limpia. Entonces, nada, ya el programador se acostumbró a instanciar de esta manera y lo hace de esta manera. Alguno me había dicho que esto no le funcionó. Si quieren Sí, podemos verlo, a ver por qué no le funcionó, pero debería funcionar. yo intenté adaptarlo al código mío y no sé dónde poner esas 3 líneas de código. Ah, bueno, Abajo el set, arriba, no sé. eso Yo va. lo puse en el setter. Claro, yo también, pero qué sé yo, por ahí no Sí, andaba. es una porquería, pero a ver, en el setter no iría. Esto se generaría cuando ustedes tengan que ir a generar la instancia por ahí. Está bien, el tema es que ahora están usando BlueJay. Porque en el set no les interesaría a ustedes que se guarde con un formato ya preestablecido. O puede que sí, bueno, depende de lo que quieran hacer. Pero a ver, no hay problema que lo usen en cualquier lado así. Sí, Lamentablemente se usa así. más que asignarle una fecha, yo quiero que el usuario ponga tipo fecha, que es lo que pide el ejercicio. O sea, Claro. la cita, la fecha de la cita. Bueno, el tema es que la instanciación la va a tener que hacer así. No te queda otra. Después cuando el día de mañana tomes parámetros de entrada, va a poder tomar, por ejemplo, un string. Vos ya lo estás pensando como un sistemita con ventanitas y cositas. Y acá pensá que lo que estás haciendo es de alguna manera abstrayendo un contexto y un problema de la realidad a un montón de objetos, de clases, y no es necesario que ya se metan en esto a generar sí o sí la instancia de date y ponerle los valores. Nada, esto podría usarse, si quieren, en el mismo constructor. En el mismo constructor se podría utilizar. Y podrían, si quieren, recibir el string date. Va a tener que ser con el formato explícito, exacto este. Pero bueno, no se metan en demasiado lío porque, a ver, tienen que saber que se usa de esta manera. ¿Por qué? Porque, ya les digo, hay múltiples formatos y Java resolvió de esta manera hacerlo. Con clases que formateen y después generes a partir de esos formateadores un date, ¿sí? Generando un casteo de este tipo, ¿sí? Yo le diría que no se metan a renegar demasiado con esto porque cuando lo necesiten se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece utilizarlo. Y es un poco
repetitivo. En esta materia en sí, creo que no van a tener que nunca instanciar con una fecha en particular algo. Así que, nada, si quieren a renegar un rato y probarlo, háganlo, obviamente no hay ningún problema. Pero no es algo que sea del todo importante o que sea prioridad, con que, a ver, es importante que no rompan el encapsulamiento, ¿no? Que se acuerden cómo formatear una fecha en el examen, ¿sí? Va a ser un pormenor eso. Alguien estaba por hablar. No sé Yo justo tengo una consulta respecto a lo, por ejemplo, yo, bueno, puedo instanciar y poner la fecha y qué sé yo, todo, hasta ahí perfecto. A la hora de tener un retorno, se hace el retorno del día por un lado, el mes por el otro, el año por el otro, o cómo es. No, directamente casi toda clase date, todas las clases que vayan a implementar ustedes en Java o ya estén implementadas en el estándar, tienen una forma de representarse, un método que se llama toString, ¿sí? Esa forma de representación muchas veces termina siendo algo poco legible para el usuario o muchas veces es legible. Depende de cómo esté armada la clase. Entonces, te diría que no te preocupes por cómo vas a representar la fecha, sino que haciendo por ahí un sistema outprint a los efectos de ahora, de lo que necesitan, de directamente la fecha, se los va a formatear de esa manera, ¿sí? Pero no es necesario que se pongan a trabajar y sacar las partes enteras de la representación de la fecha, no. Directamente ya date tiene una forma de escribirse, por eso fíjense que acá Federico en la guía esta les mostró cómo representar un date y directamente no hizo nada. Ya teniendo la fecha creada, vos haciendo el sistema outprint del date, te va a terminar tirando la fecha. No sé si llegué a contestar la pregunta o apuntaba a otro lado y no la entendí. No, era eso lo único que me preocupaba, de qué manera devolvía, porque yo, por ejemplo, con un get le pongo get fecha y retorno un tipo date. Bien, De lo que acá vendría a ser en el ejemplo 2 el date, bueno, yo sí, lo tengo como a this.fecha. claro, Entonces retorno eso porque es lo único, en el setter es lo único que me importa setear y en el sí, get es lo que retorno y listo. perfecto. Ah, listo. Sí, está perfecto. Es así. Bueno, era esa la duda nomás. Bueno, una maravilla. Vamos chicos, ¿cómo están el resto? ¿Avanzaron con el resto de los ejercicios? Veo que quedan algunos. El 7, la clase de guitarra. 8, enumere las partes de auto. 9 ya es investigación. Profe, Sí, yo al 6 lo hice de otra manera, como había mostrado Fede, que era importando, viste, el date y después haciéndolo aparte, instanciándolo aparte y después usándolas. ¿Está bien también en Blue Jay? sí, a ver, ¿me querés mostrar un poco como para ver cómo lo resolviste y Bueno, darme bueno, cuenta? bueno. Dale, para que dejo de compartir y lo miramos. Profe, yo tengo una duda, porque en el 6 nos dice que lo entreguemos con el UML. ¿El UML que habría que entregar sería como el que hizo Mateo ahí en Lucidchart o como el que te hace solo el BlueJ cuando relaciona las clases? Alcanza con el del Blue Jay. Claro, porque ese ya te las relaciona sola, con ese alcanza. Claro. Yo entré con Sí, Blue Jay nomás. Claro, yo también había entregado con BlueJ solo. sí, 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 no hay Listo, problema. pues.
Entregas Gracias. el RAR y listo, ¿no? Sí, extraje la Sí. carpeta en RAR. Pará, ahí voy. Acá. Ahí se ve. Sí, vemos tu pantalla. Bueno, yo acá agarro y hago así. Entro acá y acá pongo. Uy, ahora me olvidé cómo era. Java útil. Creo que era así. Me crea el date. Y después lo uso para las cosas. No sé si está bien. Sí, está Así, bien. así nos había mostrado Fede. Entonces Claro, yo acá, por ejemplo, persona o new persona. Bueno, nombre que yo, Mateo. está bárbaro. Directamente le seteas el valor en la misma instancia. Y Está pongo así, perfecto. date 1 y bueno, me da el mismo que tengo acá. ¿Está bien así también? Sí, está perfecto. Me había re olvidado de eso. Joya. Es más, para esta materia con eso alcanza de que lo manejen de esa manera. Sí, armar el get y el set como corresponde, porque si no, no le va a permitir hacer eso, el mismo BlueJay, ¿sí? Pero con eso alcanza y sobra. Después, internamente, está bueno que sepan que BlueJay termina siendo lo que estuvimos haciendo nosotros. Usando simple day format y llamando al método parse y generando después al final un casteo a day. Pero bueno, esa resolución queda implícita acá con el BlueJay, está perfecto. Joya. Entonces yo si entregaba esto y no hacía el UML ahí en Lucy Shard, uy, no sé cómo se dice, estaba bien. Sí, sí, en este caso. Entonces le hice el re. Bueno, no, a ver, no está mal que hayas practicado y buscado otra herramienta. Es más, esa herramienta era más completa y te permitía nombrar mejor las relaciones, o sea, me parece que era hasta más clara, pero bueno, para los efectos en sí de la entrega alcanza con los mismos diagramas del BlueJay, ¿sí? Y para el 5 sí hay que hacerlo. Claro, Ah, joya, joya, listo. O sea, nada, está bien, gracias. no, por favor. Chicos, no sé cómo están el resto. El 7, el 8, ¿quieren que veamos alguno? Yo iba a preguntar sobre el 7. ¿Cómo no? Bienvenido a preguntar todo lo que creas necesario. Cuando se refiere que hay que hacer como el resto de los atributos, podrían modelarse como una clase diferente. Por ejemplo, de una guitarra tendríamos que hacer un objeto que sea cuerdas o algo así, Claro, podría llegar a ser de esa manera. que sea Exactamente. como guitarra la clase padre, no sé si se dice así, y después cada cosa, no sé. No, ahí no aplicaría en sí la herencia. ¿Por qué? Porque la cuerda no es una guitarra. ¿Sí? Acuérdense siempre de validar el ESUN en la herencia. Pero está bien lo que decís. Ahí entra el concepto de la composición. ¿Sí? Y un objeto puede estar compuesto por un montón de otros objetos. Que este es un ejemplo claro de la guitarra. Podrían pensar, por ejemplo, en una computadora. ¿Sí? Y que una computadora esté compuesta por una CPU, un monitor, ¿sí? Que sean clases separadas, obviamente, lo que es una clase es CPU, otra clase es monitor, otra clase es teclado, otra clase es mouse, supónganse. ¿Sí? Entonces, para que la PC quede formada, ¿sí? O quede instanciada, necesita un montón de otros objetos instanciados para poder componer esa computadora. ¿Sí?
En este caso de la guitarra es algo muy similar a esto. No sé si les explicaron la diferencia entre lo que es la composición y la asociación. Muchas veces en esta materia solamente decimos que los objetos se pueden relacionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una guitarra estar formada por otro tipo de objetos. No sé, yo no sé mucho de guitarra en particular, pero supónganse que si es eléctrica podemos agregar la pedalera, podemos tratar de Sería como descomponer sí, una guitarra, ¿no? exactamente, descompone una guitarra en sí, tal cual. La madera, las cuerdas, no sé. Exactamente. No sé cómo se llama, ¿El amplificador también iría o no? podía llegar a estar, sí, no necesariamente y de acuerdo al tipo de la guitarra. Sí se podría hacer por ahí, en este caso, una herencia de guitarras y tener guitarra eléctrica, criolla y acústica, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, en caso de que sea eléctrica o acústica, podría estar el amplificador, ¿sí? Eso sería válido. Y bueno, cuando hace referencia dice, pero el resto de los atributos se podían modelar como una clase diferente, es justamente eso que hablamos. Un objeto puede estar compuesto por más de uno. Entonces sí, se podría de alguna manera armar la clase cuerda, no sé cómo se llama, me gustaría saber más de guitarra para este ejercicio, pero bueno, la parte de la madera o la caja de resonancia, no sé cómo se llama, pero se podía representar eso como otro objeto. Se podía representar no sé, no se llama mango, alguien que le guste la música que me asista, pero donde van atadas las cuerdas. Bueno, eso tiene también un nombre, y eso se podía representar como otro objeto que tenga asociadas cuerdas, ¿sí? De alguna manera ir armando toda la composición de los distintos objetos para llegar a formar una guitarra. Y la pregunta A que dice, a ver qué dice, ¿cómo se hace esto? Dice, no entiendo a qué se refiere. ¿Cómo se modela? Sí, me parece que ahí apunta, bueno, ¿cómo compones un objeto? Y es un poco lo que veníamos hablando hace un rato. Y bueno, en este caso, como es un objeto con otros objetos, ¿qué termino haciendo? Bueno, tengo más cajitas, más clases, ¿sí? Y esas clases se relacionan con la flecha, indicando el nombre de la relación. Y de esa manera, una guitarra tiene, por ejemplo, un atributo que son cuerdas, ¿sí? Y esas cuerdas pertenecen a la clase cuerda, que tiene determinadas características. No sé, el rango, digamos, si es una cuerda más grave o una más aguda, la calidad de la cuerda, el material con el que está hecho, ¿sí? Pero apunta a decir, bueno, ¿cómo haces para componer entonces una guitarra con tantos objetos? Y bueno, ese resto de objetos van a ser atributos en la guitarra. ¿Cómo van a ser atributos? Y no lo va a declarar como un atributo común, sino que voy a tener que definir todas las clases y después de alguna manera la clase guitarra asociarla con el resto. ¿Sí? Creo que apunta a eso la pregunta. Ah, listo. Después acá cuando me gusta la palabra que dice, pero intente abstraer características de la guitarra que son comunes a todos. La abstracción es Como que un no la hagamos rasgo específica, ¿no? claro. Y en sí acá, para hacer una buena abstracción de la realidad o de lo que se quiere realizar, ¿sí? Es importante muchas veces conocer el contexto, ¿sí? Creo que esto ya lo hablamos la otra vez, pero es muy distinto. Una persona, podemos decir, sí, todos reconocemos una persona y bueno, tiene determinados atributos, pero bueno, una persona para distintos contextos de sistemas es muy distinta a otra persona. ¿Qué quiero decir con esto?
en un sistema de salud, para una clínica, la persona va a estar formada por un montón de datos, ¿sí? Que no van a ser los mismos, ni el atributo ni el comportamiento de lo que sería una persona de un sistema como Ciu Guaraní, ¿sí? De gestión de una universidad, ¿sí? Que va a ser muy distinto a lo que sea un sistema de gestión comercial para hacer venta de productos, ¿sí? Entonces es importante que de acuerdo al contexto ustedes puedan abstraer las características de la realidad necesarias para ese problema, ¿sí? No sirve que, en este caso se los pide en particular, que abstraigan las características de las guitarras generales a todas, ¿sí? En este caso es válido. Pero para todo el resto de los sistemas reales es muy importante que ustedes sepan abstraerse de acuerdo al problema, ¿sí? Y ya le digo que la persona para el sistema de una clínica tenga, por ejemplo, cuál es su fecha de nacimiento para poder calcular la edad, si tiene alguna enfermedad de base, si toma en particular alguna medicación, cuál es su talla, cuál es su peso, ¿sí? Cuál es, a partir de la talla y el peso, poder autocalcular el índice de masa muscular, ¿sí? ¿Se entiende? Todo eso para la persona dentro del sistema de salud. Pero si vamos ya a un sistema comercial, que lo que me interesa hacerle al tipo, generarle la factura o el remito, ¿y qué voy a necesitar? El quit, fundamental. Sin quit no se hace nada. Quit, razón social, que sería el nombre de apellido o el nombre de la empresa, si es una persona física o jurídica, o sea, si es una empresa, o si es en particular una persona particular. ¿Qué más? La dirección, por si tengo que hacerle alguna entrega, algún teléfono y no mucho más, ¿se entiende? Y fíjense lo que varió una persona en sí de un sistema al otro. Pero bueno, todo viene dado por el contexto en el que estemos. Siempre piensen en eso, porque si no estaríamos escribiendo 18.000 atributos para cada cosa y usaríamos 3 en cada ejercicio, ¿sí? Entonces es importante que para cada caso hagamos una abstracción de la realidad y del contexto y de esa manera resolvamos el problema como corresponde. ¿Se entiende esto que les estoy comentando? Sí, profe. Es más, creo que en esta primera materia muchos de los errores pasan justamente por eso, porque cuesta mucho hacer esa abstracción y se la terminan complicando, ¿sí? Desbordando el problema por todos lados. En realidad, a veces lo que tienen que hacer es algo mucho más sencillo y concreto. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje. Bueno, así que ese, si les parece, pueden armarlo ustedes. No es algo que exceda todo lo que venimos trabajando. Sí, plantéense, bueno, cómo hace esto en esa pregunta que le das ahí, y bueno, redacten un poquito para que les quede claro a ustedes y les quede por escrito, como un conocimiento ya afianzado, que es eso, que lo que se puede hacer es generar distintas clases y entre esas clases hacer que la guitarra componga todos sus elementos. ¿Cómo lo hago? Y bueno, en el diagrama UML declaro todas las clases y agrego de la guitarra las flechas que hagan necesarias a cada uno del resto de las clases, siempre marcando cuál es el nombre y la cardinalidad, ¿sí? Y después, en el desarrollo en sí, esas relaciones, ¿sí? Van a pasar a ser atributos dentro de guitarra, ¿está? Con eso alcanzaría. Ah, listo. Y en el 8 hay que hacer lo mismo, pero con un auto. Y en el 8, exactamente lo mismo con un auto. Sí, señor. También son ejercicios medios abiertos para que ustedes traten de pensar en lo que es un auto y de todo lo que tiene, pero es muy factible que ustedes mismos en las distintas soluciones hagan cosas totalmente distintas, porque por ahí uno piensa el auto como, no sé, el auto muy generalizado y todos los atributos, bueno, cuál es el color, cuál es la marca, el modelo, el año de fabricación, la llanta que lleva, si no lleva llanta,
todo lo que sea de confort, si tiene aire acondicionado, si tiene climatizador, esto, lo otro. Y por ahí en sí lo que necesitamos para un sistema es, qué sé yo, hacer un manejo como el que hace ARBA para cobrar las patentes, por ejemplo. Y sí son importantes algunos de esos atributos, pero no todos. Saber si, por ejemplo, cuál es la patente, ¿sí? Que eso es fundamental para que ARBA pueda registrar un pago al dominio que corresponde. Y bueno, nada, esta práctica está muy buena porque está bien introductoria para que ustedes puedan volar e ir dándose cuenta de que realmente tienen que ir haciendo una abstracción de la realidad. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando van a ver que los problemas en sí hay que de alguna manera contextualizarlos y entenderlos para resolverlos de la mejor manera. Y bueno, después está también el ejercicio 9, que les voy a dar únicamente un adelanto. En particular, no sé si esto ya se los comenté, no me acuerdo, pero bueno, se los digo. Java en particular no es un lenguaje puramente orientado a objetos, ¿sí? Algunos ya me saben decir por qué, más allá de que lo haya dicho o no. ¿Por qué decimos que no es puro objetos en sí? ¿Alguno lo sabe o no? Si no lo sabe, no hay problema. Bien, tomo el silencio como que no lo han escuchado o no se acuerdan si se los dije. Pero en particular, un programa, un lenguaje puramente orientado a objetos quiere decir que lo único que hay dentro del programa para utilizar son clases, ¿sí? En este caso, Java no es puramente orientado a objetos. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, dentro de su codificación determinadas cuestiones que no son objetos, como por ejemplo los primitivos. Primitivos son todos los numéricos, ¿sí? El int, el doble, el float, el boolean, ¿sí? No están escritos como objetos en Java, no son clases. Sí, así el string, por ejemplo. Pero tenemos un montón de otras cosas que no son orientadas a objetos. Por eso no decimos que es puramente orientado a objetos. Tiene como un mix. En este caso, ¿por qué nombramos Smalltalk? Porque Smalltalk sí es un programa puramente orientado a objetos. No tiene ¿sí? números nada. Todo lo que O sea, ni... es que en realidad lo vas a tener que declarar vos como objetos o ya los vas a tener declarados como clases. ¿sí? Te soy sincero, Smalltalk no se usa hace muchos años. O sea, fue un boom en la generación del paradigma ¿sí? Pero nunca pasó a ser algo masivo. Yo la verdad tengo 32 años, nunca llegué a laburar con Smalltalk, y es más, cuando cursé esta materia se hacía todo ya con Java. ¿sí? Entonces, todo no lo sé, pero sí sé que todo es un poco más complejo porque vos partís en donde tenés que hacer todo. O sea, todo lo que tenés, todos son clases que vos tenés que ir generando. A ver, lo interesante que tiene el lenguaje es que puramente objetos, entonces vos no tenés otra forma de hacer las cosas. Lo bueno que sí tenés es que a partir de todos los conceptos de reusabilidad, escalabilidad y todo que tiene el paradigma, ¿sí? Lo podés aprovechar y vos declarás las clases más comunes una primera vez que las programaste y después las vas reutilizando. Pasa lo mismo en Java, más allá de que no sea puramente orientado a objetos, ¿sí? Pero vos vas armando tus propias librerías de clases y de esa manera vas resolviendo problemas comunes que después vas reutilizando en distintos sistemas que vayas armando, ¿sí? Bueno, en Smalltalk sí o sí es necesario eso porque si no, no tendrías nada para hacer, ¿sí? Así que bueno, una pequeña aclaración de Smalltalk. Por eso es que se nombra acá Smalltalk y se pide que
que investiguen algunas cositas. Así que nada, leyendo y googleando un ratito, esto tiene que salir. Bueno, hoy la verdad que nos sobró el tiempo. Ya la próxima clase que vamos a tener la práctica 3, vamos a estar un rato más. Pero bueno, díganme si les quedó alguna consulta, alguna cuestión conceptual que no les haya cerrado. Sí les debo todavía el tema del diagrama de secuencia que se los voy a pasar. Prometo que no Justo me te voy a iba a olvidar. preguntar eso. Ah, bien. Yo te mandé un mail, no sé si te llegó, profe. A ver. ¿Vos me lo mandaste a la casilla de la UNOVA? Que sí, me parece que Ah, sí. bueno. Voy a serles sincero, no soy muy de abrir la casilla de la UNOVA. Les dejo si quieren acá, como para cuando necesiten algo, me escriban. Les dejo mi correo electrónico, el que uso personal, porque le doy más pelota, ¿sí? Se lo escribo acá en el chat. Es sebastiansotile@gmail.com, ¿sí? Ahí se los dejo en el chat para que cualquier complicación, consulta, duda que tengan, yo la idea es tratar de responder. Así que cualquier cosa me escriben a ese. Porque les soy sincero, el de la UNOVA no me lo tengo que entrar y probar a ver cuál es la contraseña, o no lo uso muy regularmente. En este caso, igual si querés, ahora entro y lo miro, a ver qué me mandaste. No, te había mandado de un diagrama de secuencia para ver si iba encaminado, porque no Bien, entendía bueno, muy bien cómo se hacía. perfecto. Quédate tranquilo que lo reviso y les mando uno armado. Ya directamente así lo tienen para usarlo de guía para el próximo que tengan que hacer. Ya les Listo. digo, no es algo que se usa demasiado habitualmente, pero está bueno que lo sepan hacer. Listo, genial. Bueno, chicos, cortamos entonces hoy un ratito antes. Cualquier consulta o duda que les haya quedado, de última me escriben un correo, o bueno, el viernes que viene nos estamos volviendo a juntar. Acuérdense, siempre traten de ir avanzando todo lo que puedan ustedes, y cuando queden trabados digan, che, no puedo seguir renegando con esto, ya me llevó un montón. Bueno, esa es una consulta, joya de consulta, de la clase de consulta. Y lo que tiene bueno esto es que entre todos por ahí van surgiendo cosas y podemos ir aprovechando entre todos para resolverlas. Muchas veces hasta lo resuelven ustedes. Así que bueno, aprovechemos el espacio, vengan con dudas después de practicar. No dejen todo sin hacer para venir a la clase, ¿sí? Así que bueno, listo. Los espero entonces el viernes que viene a las 14 nuevamente. Y nada, seguimos trabajando y en contacto. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Nos vemos, profe, por gracias. favor, un Profe. saludo. Chao, chao. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta que es más personal? Es sí, ajena a la cómo materia. no. ¿Usted Sí, sabe Python? no, Ah, no. Ah, no. bueno. Python, la verdad, no lo utilicé nunca. Lo poco que sé de Python es que, a ver, no sé si no lo utilicé, si una vez no me puse a jugar un poquito, a probar algo muy, muy básico. Pero no es algo que uso con frecuencia, ¿sí? ¿Qué diste, Nipi? Yo di Pascal. Nosotros dimos Python. Era un lenguaje mucho más viejo. Cambió el Muy de idioma. consola, de OS, sí, sí, horrible. Horrible, pero bueno, para seguir los lineamientos de esos años servía. Ahora lo que tiene bueno, está mejor que en Python. A ver, lástima que no conozco como para ayudarlos, pero es algo que está bueno, porque sobre todo no se usa mucho a nivel desarrollo web. A ver, sí, tienen su framework web, sus cuestiones, pero Python en sí tomó mucha relevancia para todo lo que es scripting, ¿sí? El día de mañana tienen que armar un script en Linux para reiniciar un servicio cuando se apague tal cosa, y bueno, Python le va a servir muchísimo para todo eso. Y se está usando muchísimo para toda esa rama de la informática, a lo que sería un sysadmin, ¿sí?
gestión de servidores, tareas de mantenimiento y todo eso se usa mucho, mucho. Así que les puede servir. Yo en particular en lo que he elaborado mucho y tengo experiencia es en lo que es Java. Hoy me dedico en particular en mi empresa a hacer desarrollo Java Web. Después trabajé varios años programando para Android, usando Android nativo para hacer desarrollo para celulares. Después trabajé en un lenguaje que me gustó mucho particularmente, que se llama Ruby, el framework que tiene web, que es Ruby on Rails, es muy bueno, es muy ágil, y como desventaja, que también es en algunos momentos ventaja, es que es un lenguaje interpretado, ¿sí? No es compilado. Entonces, a la hora de desarrollar proyectos chicos, es re ágil. Es mucho más ágil que hacer un proyecto Java. Como desventaja, si quieren hacer Facebook nuevamente, no lo van a poder hacer, porque al ser interpretado y tener que escalarlo a grandes dimensiones y distribuirlo, no va a funcionar demasiado. Pero bueno, por eso es que hoy en día seguimos dando Java, porque sea el proyecto que sea, largue como una idea pava y sean 4 clases, el día de mañana lo terminás llevando a 3000 clases, va a seguir funcionando, y a su vez, al ser compilado, lo van a poder distribuir en distintos centros de datos y de alguna manera hacer que tengan una concurrencia de millones de usuarios, ¿sí? En particular, los interpretados todavía tienen esa problemática, que a grandes escalas no tienen los mismos resultados y se termina generalmente haciendo migraciones. Muchos proyectos que largaron con lenguaje interpretado como PHP terminan después generándose en algún compilado como Java. Después trabajé algún año en PHP a desgano. PHP es un lenguaje interpretado, por lo que tiene que es medianamente ágil. Lo que a mí no me gusta en sí es que hay mucho código PHP de programadores no profesionales que terminan haciendo macanas o códigos horribles, y PHP te lo permite hacer, ¿sí? No tiene una estructura como para limitarte como lo hace Java, y de alguna manera te limita, y bueno, un programador sin experiencia o sin los conceptos necesarios no va a poder laburar en Java, eso es así. Sí lo va a poder hacer en PHP, y muchas veces terminás encontrándote en PHP con algunos mejunjes horribles que decís, ¿cómo funciona esto? Pero bueno, eso es lo que he utilizado. Hoy en día lo que se está usando mucho y viene un boom es todo lo que es plataforma que corra del lado del cliente. O sea, todos los lenguajes nuevos basados en JavaScript. Como les puede sonar Angular JavaScript, Angular JS, React. Ahora también hay una librería JavaScript, un lenguaje que te permite generar código del lado del servidor con JavaScript, corriendo del lado del cliente, como Node. Bueno, hay un montón de lenguajes nuevos. Algo como para que digan, bueno, Java tiene muchos años y va a tener muchos más, porque todo lo que es proyecto grande se sigue trabajando en compilado, ¿sí? Puede ser que se vengan algunas de estas tecnologías, sobre todo las armadas en JavaScript, que tiene un poder bárbaro, pero por varios años más va a seguir siendo Java el lenguaje más utilizado. De eso no hay duda. Les di una reseña de experiencias, no sé, espero que les sirva para algo. Pero bueno, en Python en sí no tengo experiencia como para darles una mano. ¿Usted es ingeniero informático o Licenciado, arquitectura? me falta la tesis. Yo me Mirá. recibí de analista, di varios años clases siendo analista. Tengo también una tecnicatura en desarrollo de software. Cuando yo empecé a estudiar te ofrecían hacer unas materias de más y te recibía de técnico. Y ahora terminé el año pasado de cursar la última materia. Yo hice la carrera prácticamente perfecta a partir de 2001. En 2006 ya tenía casi todas las materias, menos una, que era una matemática
análisis matemático vectorial. A nosotros nos habían puesto en un nuevo plan de estudio en donde esta matemática pasaba al último año y obviamente y nos cambiaron el plantel docente. Antes eran mucho más fáciles las matemáticas en la UNOVA con el otro equipo docente que había antes. Y bueno, quedamos enganchados como 10, 12 compañeros que tuvimos que ponernos a laburar y todo, y no la pudimos cursar más, nos había quedado vectorial. El año pasado nos armaron una comisión más reducida y por suerte la pudimos hacer. Pero bueno, estoy, digamos, con casi todas las materias, salvo esta matemática, hace varios años ahí en el freezer. Así que como otro consejo le digo, antes de empezar a trabajar muchas horas y que les empiece a interesar más la plata y todo, traten de recibirse porque después siempre se complica. No es que los problemas decrecen, sino que cada vez hay menos tiempo. Así que métanle pata si pueden ahora inicialmente, saquen todas las materias que no les interesan, porque son las que más después del día de mañana les va a costar hacer, como en este caso una matemática. Muy jodido vectorial. Sí, es pesada. Es muy pesada. Requiere una dedicación horaria que digamos que al estar casi recibido laburando hace muchos años, se te hace muy difícil. Es como toda materia, a ver. Ustedes supónganse que para esta materia necesitan una dedicación semanal, qué sé yo. Supónganse, con una tarde que se pongan a laburar, van a andar joya. Sí, yo no les tendría que decir esto. Bueno, vectorial van a tener que ponerse todos los días 4 o 5 horas. Ah, sí, como las que te dimos el año pasado. No me quiero imaginar vectorial. No, Aplicado no. tenía que estar haciendo un ejercicio por día para poder. Claro, bueno. En vectorial es como que toman todo lo anterior como ya recontra sabido y te empiezan a meter una bocha de conceptos. Por lo que tenía entendido, ahora que se hace virtual es más sencilla. Porque presencial realmente muy complicada. No, a ver, no hay nada que no se pueda hacer, ya les digo. Por ahí con la edad de ustedes, siendo jóvenes y con garra, la sacan, pero bueno, a mis quilombos diarios y ya mis responsabilidades, es complicado, ¿viste? Ponerte 5 horas por día. Yo a la mañana estoy en la Municipalidad de Junín, en la Secretaría de Modernización. Después a la tarde tengo mi empresa, con varios proyectos, mucho laburo, doy también clases los viernes. Hace poquito fui papá, tengo un montón de cosas y cada vez yo les aclaro. Ustedes piensan, no, en 3 años yo ya voy a estar más tranquilo. No, mentira. Una vez que empiezan a laburar, van a ir haciendo cosas, después les va a gustar más la plata y van a decir, che, podía complementar con algún proyectito mío, o decir, bueno, paso a tal empresa que en vez de 8 trabajan 10 horas. Y bueno, todo lo va a ir llevando para que se alejen de la carrera. Así que traten de meterle todo lo que puedan, mientras son jóvenes y tienen tiempo y ganas. Y no se dejen materia así colgada porque se hace largo. A mí, un par de amigos me dijeron que lo que conviene a nosotros es que rindamos el final de aplicado y que después ya intentemos rendir vectorial al toque. Está bueno, Porque claro. así no perdés tanto de los conceptos de las matemáticas, porque después la tenés en cuarto o en quinto de que la tenés. No me En acuerdo. cuarto, Está. en En Y te cuarto. cuarto, olvidás de todo. Entonces preferible darla lo antes totalmente. posible Sí, y sí, 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 sí. Es más, yo en su momento ya trabajaba en ese momento, hace muchos años. Esto sería 2000. Yo empecé, no, en 2007 empecé a cursar. Esto sería 2011, 2012. Ya había empezado a laburar y qué me pasaba con vectorial como la cursé. La cursé, me fue mal en el primer parcial, había estudiado un montón y tenía otras 4 materias en el plan de estudio. ¿Qué terminé haciendo? Digo, no, voy a desaprobar todas las materias por vectorial. Hice las otras 4, las aprobé y dejé vectorial. Bueno, error garrafal. Traten más vale de sacarse de encima ese tipo de materias y de última que les queden las materias de la profesión para el final, que no hay problema. Que más allá de que se tengan que poner, se van a poner a gusto y van a aprender algo que les va a servir como profesionales, ¿sí?
Así que está buena la propuesta que te dice tu amigo. Ni bien puedas y ya tengas las correlatividades completas, métanse y traten de sacarlas. Sí, lo bueno es que ahora sacaron la correlatividad, creo. Pero bueno, sí. Ah, ¿sí? Sí, había visto eso. Bien. Claro, vos rindiendo aplicado, el final de aplicado, ya la podés dar, ¿no? Y que tenés que tener n-4, que no entiendo bien Claro. eso. Bueno, Toda esa el cosa. claro, el N-4 va de la mano con las correlatividades. Es decir, te dice, vos no podés aprobarme programación orientada a objetos sin tener antes IPO, Introducción a la Programación Orientada a Objetos, e IO, que es Introducción a Objetos. Son dos materias que tenés que tener antes de aprobar por. Porque si no, no te la puedo dar porque no cumplís con los conceptos necesarios para cursarla. A eso apunta el N-4. No sabía que ahora lo sacaron. Sí, a principio de año había visto algo que habían sacado una correlatividad Sí, Mirá sí, vos. de vectorial. sí, la Bueno. sacaron. Perfecto, sí, traten de cursarla lo antes posible. Che, bueno chicos, nada, no los puedo ayudar con el tema de Python, pero bueno, métanle garra, todo sirve. Es muy factible que el día de mañana terminen programando, mucho del laburo que hay es de programador. Hay un montón de otras ramas, pero bueno, si ya esto les empieza a gustar, es muy factible que terminen laburando de esto porque hay mucha oferta. Acá hay pocas empresas, pero que buscan gente todo el tiempo y es más, y terminan en algunos casos hasta abriendo sucursales en capital o lo que sea porque hay poco recurso humano. Así que, nada, les diría que es una carrera linda, más allá de que tiene sus cosas feas como todas, y lo interesante es que tienen muy buena salida laboral. No es que les va a pasar como, qué sé yo, el que estudia ciencias económicas que se le va a complicar para conseguir un buen laburo de contador. No, esto, teniendo ganas, hay un montón de laburo. Así que aprovechen, métanle, estudien, que nada, lo otro viene solo. Listo, Listo, profe. profe. Dale, Bueno, profe, chicos, gracias. un Gracias, saludo, profe. hasta Nos luego, vemos. Hasta hasta el luego. viernes.